Hola, ¿qué tal? Buen día. Este podcast va dirigido a quien corresponda. Me presento antes que nada. Mi nombre es Juan Manuel Cordero Sánchez. Soy estudiante en la Universidad UNIT en la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas. El tema que hoy les voy a presentar va a ser un tema relacionado con lo fiscal, que en mi caso es la actividad de aprendizaje número 6, en la cual vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. La pregunta uno será: ¿cuáles son las características principales de los derechos? La segunda será: ¿cuáles son las características principales de las contribuciones especiales? Y la pregunta 3: ¿cuáles son las características principales de las aportaciones de seguridad social? Comenzaremos por responder la pregunta número uno. ¿Cuáles son las características principales del derecho? El derecho es una rama que trabaja en lo social, pero no es una rama que abarque solo un tema, sino que como tal, el derecho dicen que mientras más se estudia, más significados adquiere, porque el derecho no es algo que se descubre, sino es algo que la persona va creando conforme va pasando el tiempo. Esto quiere decir que tu criterio es el que determina qué es el derecho conforme tú vas avanzando y entendiendo la materia. Pero a grandes rasgos, el derecho vendría siendo el medio por el cual se determina la conducta social, ya sea esta si hay una sanción o si hay no hay una sanción, y te dice cómo seguir los procedimientos adecuados para hacer ciertas cosas. Hay dos tipos de ramas principales en el derecho: una es el derecho objetivo, otra es el derecho subjetivo. El derecho objetivo es el que te dice el derecho qué hacer a ti, o sea, el Estado qué hacer a ti. Por ejemplo, podría ser: los esposos se tienen que guardar respeto, se tienen que ser fieles, o por ejemplo, nadie puede disponer de lo ajeno. En otro caso, en el caso subjetivo, podría ser el derecho que yo tengo ante la sociedad. Yo tengo derecho a poseer de mis bienes, yo tengo derecho a mi salud, yo tengo derecho a tener ciertas cosas, pero son las cosas que yo tengo que tener para yo poder estar bien en la sociedad, no que el Estado me las impone, sino que yo las impongo como persona para yo estar bien en la sociedad. Y en este caso, el derecho objetivo es el que se centra en la rama fiscal. ¿Por qué? Porque la rama fiscal se encarga de los impuestos, y con esto entramos a nuestra segunda pregunta, que dice: ¿cuáles son las características principales de las contribuciones especiales? El fin de los impuestos es que no son voluntarios, son impuestos, porque es una imposición, por eso se llaman impuestos. Y el fin de los impuestos es recaudar, pero no para el Estado. O sea, el Estado no recauda para generar utilidades, el Estado no va a invertir ese dinero en bolsa, el Estado todo lo va a invertir en la sociedad. Y ese dinero como tal, el Estado lo invierte y uno lo recibe. Entonces es una inversión que se hace el Estado, que se le hace al Estado, y el Estado se lo regresa al mismo Estado. Se lo regresa ya sea en materia, apoyos sociales y otros tipos de cuestiones. Estas contribuciones especiales pueden ser las más comunes, que es el IVA, que en nuestro caso es el 16%, el ICR, que es el impuesto sobre la renta. Hay estados que cobran tenencia, hay impuestos en todos los ámbitos de gobierno, ya sea el federal, estatal y municipal, y estos impuestos pues generan beneficios, y con estos beneficios vamos a responder a la tercera pregunta, que dice: ¿cuáles son las características principales de las aportaciones de seguridad social? Las características importantes de las aportaciones de seguridad social son que cuando nosotros contribuimos al Estado, en el caso de los trabajadores, el, el
el contribuyente tiene derecho a tener seguridad social, para eso existe el IMSS en caso de los particulares, de las personas que no trabajan en el Estado, y el ISSSTE, que es el Instituto del Seguro Social para Trabajadores del Estado. Y entonces, más aparte de eso, se tiene derecho al Infonavit, que es el encargado de que los empleados tengan vivienda y que puedan hacerse de una vivienda digna. Al igual también existe el Fonacot, que es un sistema de préstamos a los trabajadores que llevan un año de antigüedad en su empresa. Entonces, cuando estas personas llevan un año, el Fonacot les presta cierta cantidad y el Fonacot cuando les pagan se los descuenta a la nómina. Esta ha sido mi breve explicación sobre el tema. Espero tengan un lindo día. Me despido deseándoles que les vaya muy bien y muchas gracias por escuchar este podcast.